Bueno, gracias por la invitación. Y bueno, yo soy Laura Alonso Alemán, soy de la Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación de la UNC y estoy en el grupo de procesamiento del lenguaje natural, que es una de las áreas centrales de la inteligencia artificial. Y en esta charla quería contarles un poco sobre cómo hacer para integrar ética en ciencias de datos, ¿sí? Primero contarles un poco del problema, por qué sería necesario una integración de la ética con la ciencia de datos y después pensar un poco cómo hacerlo, ¿cierto? Bueno, quiero empezar con una frase que han escuchado seguro muchas veces, que es: la inteligencia artificial es la nueva electricidad. ¿Sí? Que es una frase que está muy de moda y, bueno, seguramente a ustedes les hace pensar en algo poderoso, pero también podemos pensar que se dice esto porque efectivamente la inteligencia artificial está en todas partes. Hay un montón de aplicaciones que están en muchísimos aspectos de nuestras vidas que están basados en inteligencia artificial. Y eso, además de tener muchos efectos positivos, tiene la implicación de que afecta efectivamente a muchos aspectos de nuestras vidas. Y al afectar a muchos aspectos de nuestras vidas, hay preguntas que tenemos que empezar a hacernos, ¿sí? ¿Cómo nos afecta? ¿Sí? Porque tenemos como una idea de que los programas informáticos son bastante inocuos, ¿no es cierto? Cuando pensamos en algo peligroso, pensamos en una central nuclear, pensamos en una vacuna que puede tener efectos secundarios perniciosos, pensamos en una explotación minera que puede tener efectos medioambientales perniciosos, pero un programa, no pensamos que un programa puede tener efectos muy perniciosos, o por lo menos no lo pensábamos hasta hace relativamente poco, ¿sí? Seguramente a muchos de ustedes les sorprendió el documental este de Netflix, ¿cómo se llama? The Social Dilemma, ¿no? Porque no lo habían pensado tan de esa forma. Sí, uno piensa, ay, sí, estoy pegado al celular, es que no, la gente está muy adicta, pero seguramente no nos hemos detenido a pensar en todos los efectos que puede llegar a tener las soluciones informáticas sobre aspectos muy fundamentales de nuestra vida. Cuando digo fundamentales me estoy refiriendo a derechos, ¿sí? A salud. En ese sentido, los vuelvo a remitir a otras áreas del desarrollo humano, ¿sí? Si es una explotación minera, tenemos claro que tiene un efecto medioambiental, que tenemos que tratarlo específicamente, regularlo, prevenir los efectos, no corregirlos a posteriori, ¿sí? Lo mismo con un remedio. Bueno, lo que les quiero contar ahora es ¿qué pasa con la inteligencia artificial? La inteligencia artificial se parece a un remedio, a un alimento, a una explotación minera. Por empezar, varias soluciones informáticas que se basan en inteligencia artificial o incluso sin basarse tanto en inteligencia artificial, condicionan y limitan algunos de nuestros derechos fundamentales, ¿sí? Por ejemplo, porque discriminan a las personas por raza, ¿sí? Por ejemplo, no sé si saben que los sistemas de reconocimiento facial se usan en muchas ciudades del mundo. Recientemente se aprobó su uso en Ciudad Autónoma de Buenos Aires para detener a personas porque sean sospechosos de haber cometido algún crimen o porque tengan probabilidad de cometer algún crimen, ¿sí? Esta tecnología de reconocimiento facial funciona mucho peor para personas de piel oscura que para personas de piel clara. Por lo tanto, ahí estamos haciendo una discriminación, ¿sí? Porque si yo tengo la piel oscura, tengo muchas más chances de que me retenga la autoridad que si tengo piel blanca, ¿sí? Por ejemplo, también hay aplicaciones que deciden, ordenan los perfiles de las personas
para ingresar a una vacante universitaria, ¿sí? En otros países. Entonces, estas aplicaciones efectivamente hacen una recomendación sobre cuáles son los mejores candidatos para acceder a una vacante universitaria. Esas aplicaciones tienen muy en cuenta el género de las personas y discriminan por género. Prefieren hombres que mujeres, ¿sí? Y así varias aplicaciones, ¿sí? Tenemos aplicaciones que limitan la libertad de expresión porque censuran automáticamente publicaciones que hacemos en redes sociales. Y luego nosotros a posteriori tenemos que hacer todo un procedimiento que puede demorar días y a veces más que días para contestar o protestar o hacer un reclamo sobre una actuación injusta que ha limitado nuestra libertad de expresión, ¿sí? A veces son más sutiles los efectos de la inteligencia artificial. A veces condicionan la decisión que tiene que tomar una persona en última instancia, ¿sí? Por ejemplo, le recomiendan a un médico qué terapia aplicarle a una persona, ¿sí? Y no tenemos en cuenta, por ejemplo, que algunas de estas aplicaciones funcionan mejor para hombres que para mujeres porque los datos con los que han desarrollado los modelos tenían más hombres que mujeres, por ejemplo. Ordenan los currículums para proponer a la persona de recursos humanos cuál es el mejor candidato para un determinado trabajo. Y, por ejemplo, si es una empresa que tiene mayoritariamente hombres, la aplicación va a recomendar principalmente hombres, ¿sí? Haciendo efectivamente una discriminación por género. No es una discriminación con todas las letras, pero está manipulando a las personas, sí, condicionando a las personas para que efectivamente lleven a cabo esta discriminación, ¿sí? Eso. También, a veces, estas aplicaciones lo que terminan haciendo es señalar personas que son distintas al resto, ¿sí? Señalar personas que no tienen las mismas características que los demás y luego a esas personas, por ejemplo, se les aumenta la cuota del seguro, se les aumenta la cuota de la prepaga, se les deniega el ingreso a un país, se les somete a una investigación específica que demora mucho más tiempo, los demoran en las fronteras, etcétera, ¿sí? Y en cualquier caso, todas estas cosas, todo lo que tiene que ver con aplicaciones, inteligencia artificial, etcétera, tiene un coste ambiental porque todos estos cálculos se hacen en computadoras que consumen electricidad y están contaminando el medio ambiente, ¿sí? No voy a hablar acá específicamente de los efectos ambientales de la inteligencia artificial, pero créanme que son muy, muy, muy grandes. Bueno, uno diría, bueno, y todo esto, bueno, no pasa nada que las aplicaciones hagan estas cosas, porque al fin y al cabo las programan las personas, y si una persona la programa, lo va a programar bien. ¿Sí? Esto es relativo, ¿sí? Es una visión un poco ingenua de la inteligencia artificial. Tradicionalmente, los programas basados en inteligencia artificial se desarrollaban de esta forma. Había una idea y alguien programaba esta idea y ese programa era el que implementaba la solución. Entonces, si nosotros podemos garantizar que esta persona tiene unos principios éticos determinados, vamos a saber que el programa efectivamente cumple con estos objetivos éticos determinados. Pero ahora ya no se hace prácticamente en la mayor parte de aplicaciones, no se trabaja de esta forma, sino que lo que se hace es aplicar aprendizaje automático. ¿Cómo funciona el aprendizaje automático? Tenemos un programa que está diseñado para aprender otro programa que haga algo. Por ejemplo, imaginemos que nosotros queremos un programa que
identifique las fotos que son de gatos y las separe de las fotos que no son de gatos, ¿sí? Entonces, nosotros queremos obtener este programa. Antes habríamos hecho manualmente un programita que dijera, si tiene orejas puntudas y tiene bigotes y tiene, no sé, es un gato. Si no, no es un gato. Ahora lo que hacemos es a este programa genérico que aprende automáticamente programas, le damos ejemplos de cosas que son gatos y ejemplos de cosas que no son gatos, ¿sí? Y entonces lo que hace este programa es aprender otro programa que, bueno, dada una foto, va a poder determinar si esa foto es de un gato o no es de un gato, ¿sí? A esto le llamamos aprendizaje automático y la mayor parte de aplicaciones que actualmente están desplegadas basadas en inteligencia artificial usan este paradigma, ¿sí? A partir de los datos aprendemos un programa que puede hacer esta discriminación. Ahora, y ustedes dirán, bueno, pues ya está, aquí tampoco hay prejuicios si son datos. Los datos son objetivos, ¿verdad? ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está el famoso sesgo de la inteligencia artificial? Sí, esto es una forma muy fácil de desligarse de la responsabilidad, como Poncio Pilatos, no soy yo, son los datos. Si el programa hace algo que discrimina, que priva de libertad, lo que sea, no es que lo haya hecho mal el programador, no es una cuestión del programador, sino que son los datos los que han hecho eso. Pero fíjense que con esto lo que estamos haciendo es, con esto lo que estamos haciendo es eludir responsabilidad, decir que la responsabilidad no es del que despliega el programa, del que lo pone en producción, sino de que los datos con los que se aprendió indicaban esto, ¿sí? ¿Y por qué no podemos decir, bueno, sí, si los datos dicen eso, pues vamos adelante con esos datos? Bueno, no podemos porque principalmente hemos visto, sobre todo en los últimos tiempos, que los prejuicios, los estereotipos, las discriminaciones en general tienen efectos muy negativos, ¿sí? Los efectos negativos del sesgo los hemos visto principalmente en la inteligencia artificial con el sesgo racial y con el sesgo de género, pero los hay para cualquier discriminación que se les pueda ocurrir, por ejemplo, introvertidos versus extrovertidos, gente que sonríe contra gente que no sonríe, gente neurotípica con gente con neurología atípica, ¿sí? Cualquier gente que vive en zona sur versus gente que vive en zona norte, gente de Talleres contra gente de Belgrano, ¿verdad que empiezan a ser preocupantes cuando se acercan más a nosotros? ¿Qué efectos negativos tiene el sesgo? Bueno, que cuando invisibilizamos, que podemos estar invisibilizando a ciertas comunidades, reforzando estereotipos que tienen efectos negativos, como por ejemplo, si ustedes se fijan, ahora ya no, creo que para el español no, pero para el turco sigue haciéndolo Google, cuando nosotros le ponemos la palabra en inglés nurse, sistemáticamente traducía enfermera. Y cuando poníamos doctor en inglés, sistemáticamente traducía médico, ¿sí? Enfermeras mujeres, médicos varones, ¿sí? Y ustedes dirán, bueno, es que la mayoría de enfermeras son mujeres y la mayoría de médicos son varones. Sí, pero luego pasan cosas como esto que pasó en la primera ola de la pandemia, que hubo muchas más muertes de enfermeras, de mujeres, que de médicos. ¿Por qué? Entre el personal sanitario, perdón, entre el personal sanitario hubo muchas más muertes de mujeres que de hombres. ¿Por qué? Y seguramente es un fenómeno muy complejo, pero el hecho de que haya una jerarquía implícita, que haya unos estereotipos y una atribución de valor a ciertas profesiones, a cierto género en una determinada área del desempeño humano, no facilita que la autopercepción y el autocuidado tengan una entidad fuerte en esa comunidad, ¿sí? Y hay muchos estudios sociales sobre por qué los estereotipos, cómo los estereotipos nos afectan negativamente, sobre todo
a la parte que queda, a la comunidad que queda fuera del privilegio, ¿sí? Es decir, ya hay consensos sociales, no opiniones subjetivas, sino consensos sociales sobre qué tendencias queremos combatir. Aunque efectivamente estas tendencias existan, aunque efectivamente haya más enfermeras mujeres que enfermeros varones y más médicos varones que médicos mujeres, quizás nosotros no queremos que nuestras aplicaciones refuercen estos estereotipos, ¿sí? Y hay varios consensos sociales al respecto. Esos consensos sociales son lo que nosotros queremos implementar en nuestras aplicaciones para combatir los sesgos que tienen esas aplicaciones. Porque las aplicaciones de inteligencia artificial tienen muchos sesgos, no son objetivas, porque los datos objetivos vienen con todos estos sesgos, ¿sí? ¿Qué sesgos vienen? Vienen con sesgos en los datos, efectivamente, los datos, como hemos dicho, ya tienen estos sesgos, pero además también hay sesgo en cómo representamos esos datos. Por ejemplo, no sé si recuerdan, hace un tiempo hubo un estudio muy interesante en el que se decía que la conclusión a la que se llegaba era que un vaso de vino en las comidas ayudaba a prevenir enfermedades coronarias, ¿sí? Después de un tiempo, analizando cómo se habían representado los casos, se dieron cuenta de que en la representación de los casos no habían tenido en cuenta las variables socioeconómicas, ¿sí? No habían tenido en cuenta si una persona estaba cómoda económicamente o no, ¿sí? Y eso efectivamente impacta mucho en las enfermedades coronarias, la calidad de vida, básicamente, ¿sí? También la representación del objetivo. Si nosotros, por ejemplo, queremos distinguir personas que van a devolver un crédito en 6 meses de personas que no van a devolver un crédito en 6 meses y no queremos fijarnos en personas que quizás devolverían el crédito en 12 meses o en 24 meses, ya estamos haciendo ahí, estamos poniendo un sesgo porque estamos sacando del radar ciertas tipologías que quizás serían interesantes, ¿sí? Y finalmente, existe lo que se llama sesgo algorítmico, que quizás es el que más han escuchado, que es que los algoritmos de aprendizaje automático, estos programas que aprenden otros programas, también tienen un cierto sesgo, tienen una cierta tendencia a maximizar lo que ven. Ante la duda dicen, bueno, vamos por lo más probable. Entonces, lo más probable empieza a hacerse todavía más probable, ¿sí? Entonces, hemos dicho, todos estos sesgos que nosotros ya venimos sabiendo que muchos de ellos conducen a estereotipos y que son dañinos, que están en todo el proceso de aprendizaje automático, qué problemón. Ahora bien, el problema más grave es que no todos los sesgos son malos, sino que los sesgos están intrínsecamente relacionados con un mecanismo cognitivo básico del ser humano, que es el mecanismo de abstracción, ¿sí? Que es la forma como nosotros podemos lidiar con toda la información que tenemos, que nos bombardea día a día. Entonces, los sesgos son abstracciones, al fin y al cabo, ¿sí? Son conglomerados de abstracciones consolidadas en la cultura. Entonces, queremos eliminarlos a todos y hacerlo todo lo más no sesgado posible. Bueno, ahí es cuando decimos, bueno, el sesgo es inevitable. No solamente es que esté en muchas partes del proceso, es que forma parte de nuestra cultura. Bueno, de vuelta, hay una cuestión de consensos sociales, ¿sí? Es cierto que los sesgos forman parte de nuestra cultura, pero nuestra cultura no es estática, sino que vamos evolucionando y hay cosas que queremos cambiar. Y hay muchas cosas que se hacen en inteligencia artificial para que las cosas no cambien, ¿sí? Para mantener el status quo. Y ahora quiero contarles de 3 sencillos trucos que se usan sistemáticamente entre las instituciones, las personas que implementan soluciones en inteligencia artificial, para no cuestionar lo que estas soluciones informáticas pueden estar haciendo en contra, o sea, con efectos sociales negativos, ¿sí? Con cosas que nos afecten negativamente. Primer truco para mantener el status quo con inteligencia artificial
decir, no, es que esto es súper complicado, esto es complicadísimo. Y seguro que ustedes han visto esta imagen muchas veces asociada a la ciencia de datos, a la inteligencia artificial, ¿sí? Una cosa complicadísima. Entonces, uno dice, che, pero esto, ¿qué está pasando? ¿Por qué esta máquina está sacando a las mujeres como candidatas para este trabajo? No, es que esto es muy complicado. No, a vos te parece que esto es todas las mujeres, pero es que es súper complicado porque esto es una red neuronal que no sé qué, no sé qué, ¡pum! Y te corren de la misma forma que cuando uno va al banco te dice, ay, no, el sistema está caído, no te puedo hacer. ¿Sí? Como una imposibilidad técnica. Y no es así, ¿sí? No es necesariamente así. Segundo truco para mantener el status quo con inteligencia artificial. Dice, no, pero escúchame, esto está basado en datos, los datos son objetivos. No soy yo, esto no es mi opinión, no es mi prejuicio, no es que yo esté implementando mi prejuicio, estos son los datos y los datos son objetivos, ¿sí? Y de esto ya hemos hablado. No, los datos no son objetivos, no podemos hacer la gran Poncio Pilatos, no soy yo, son los datos. Finalmente, la evitación de responsabilidad, ¿sí? Decimos, ay, no, es que mira, los datos no son objetivos, pero son parte de nuestra cultura, ¿sí? Son inevitables. Bueno, todo esto para decirnos, mira, es que, vos sabés, el mundo es así. Efectivamente, la historia de vida de las personas las condiciona. Yo quisiera que hubiera igualdad entre hombres y mujeres, pero no somos iguales porque desde chicos ya venimos criados distinto y bueno, entonces las mujeres no se desempeñan igual y los negros tienen más probabilidades de cometer un crimen y la cuestión no es que las cosas efectivamente hoy sean así, sino si queremos que sigan siéndolo y si además queremos que la tecnología que estamos desarrollando, implementando, validando, porque la usamos diariamente, consolide y amplifique esto, ¿sí? Que haga que menos mujeres todavía accedan a lugares de trabajo en Amazon, que menos negros todavía accedan a la libertad condicional, que más personas de piel oscura sean detenidas por la policía por portación de rostro, que menos mujeres tengan tratamientos de medicina preventiva para cáncer, ¿sí? ¿Queremos que esto siga siendo así o queremos cambiarlo? ¿Sí? Y ahí la cuestión es que si queremos cambiarlo, porque hemos llegado a consensos sociales que son diferentes del status quo actual, ¿qué es lo que queremos cambiar? ¿Sí? Bueno, ¿qué queremos cambiar? Queremos cambiar lo que hace mal, ¿sí? Y hay consensos sociales de diferentes rangos sobre lo que hace mal, ¿sí? Hay consensos sociales que tienen estatus de leyes, en algunos casos leyes con rango constitucional, como la Declaración de Derechos Humanos, ¿sí? A la que Argentina suscribe y tiene rango constitucional, por lo tanto, el derecho a la no discriminación es un derecho constitucional y toda actividad, incluyendo la actividad de las aplicaciones informáticas, debería respetar este derecho, ¿sí? Pero también cosas que por ahí no son leyes, sino que son costumbres de una sociedad. Por ejemplo, no difundir información falsa, ¿sí? No agredir a las personas. Entonces, ¿qué pasa cuando hay bots que están difundiendo muchísima información falsa? Son aplicaciones, pero queremos tener algún tipo de injerencia sobre eso. ¿Queremos que siga sucediendo así o queremos cambiar esto? ¿Sí? También hay recomendaciones, que no son costumbres, pero son recomendaciones como, por ejemplo, ser más empáticos, ¿sí? Queremos que nuestras aplicaciones también, aunque la gente no sea empática, nosotros queremos que nuestras aplicaciones, en lugar de reproducir tal como vienen los prejuicios de nuestra sociedad, puedan impactar positivamente en lugar de amplificándolos, reduciendo estos comportamientos que consideramos que son negativos, ¿sí? También hay consensos emergentes que quizás son más cuestionables, como por ejemplo las cuestiones de mérito, de privilegio, quizás los estereotipos, ¿sí? Que quizás no están tan consolidados, pero puede ser que nosotros como personas involucradas en algún aspecto de alguna solución informática queramos que sean respetados, ¿sí? Y lo mismo con cuestiones que afectan a una comunidad específica, por ejemplo, los gitanos, por ejemplo, las personas con autismo, por ejemplo, ¿sí? Es posible que nosotros queramos que nuestra
que nuestra aplicación no reproduzca tal cual los patrones estadísticos encontrados en unos datos, sino que tenga un impacto positivo, ¿sí? Quizás hay una pregunta que surge que es, bueno, pero cuando yo detecto un efecto negativo de una aplicación, ¿cómo sé que es efectivamente malo? ¿Y cómo sé si es sistemático o no es sistemático? Sí, ahí puede ser que digamos, es que esto debe ser mi opinión personal, subjetiva. No me atrevo a empujarlo. ¿Sí? Primero, si es malo o no es malo, es una cuestión de consenso social y el consenso se puede construir con muy pocas personas, ¿sí? Si nosotros somos 2 personas en Argentina que tenemos una enfermedad muy minoritaria, pero hay algo que nos afecta, ¿verdad que estará mal igualmente? Y sobre la sistematicidad, quiero contarles de un caso que seguramente vieron hace poco, ¿sí? Como para darles una idea de que es relativamente sencillo reportar la sistematicidad de algunos comportamientos de las aplicaciones informáticas con este ejemplo que pasó en Twitter, ¿sí? Porque una cosa que uno puede decir, mira, esto fue una cosa casual, ¿sí? Pero nosotros como usuarios tenemos la capacidad de reportar comportamientos de las herramientas, de las soluciones informáticas. Muchas veces nos quieren correr con esto de, uy, esto es muy complicado, pero realmente no importa si es muy complicado o no es muy complicado. No importa si la forma como una aplicación llega a comportarse es muy complicada. Lo que nos importa no es el cómo, sino el qué, ¿sí? ¿Qué hace esta aplicación? ¿Sí? No importa qué hay por detrás para que haga esto. También las personas somos muy complicadas. Igualmente nosotros podemos presentar una queja, un reclamo por el comportamiento inadecuado de una persona, ¿verdad? Bueno, lo mismo con una aplicación informática. Puede ser muy complicada, pero si se comporta mal, se comporta mal. Y ahora quiero mostrarles un caso que pasó hace relativamente poco. ¿Sí? Ustedes saben que Twitter recorta las imágenes para ofrecer una vista previa de las imágenes. ¿Sí? Si una imagen de un tweet es muy grande, Twitter la recorta. Y uno pensaría que la recorta aleatoriamente, ¿sí? Pero puede ser que no, puede ser que la esté recortando con algún criterio racial. Entonces, lo que pasa es que alguien publicó esta imagen en Twitter y Twitter la recortó. Así, fantástico. Dijo, bueno, nada, voy a probar con otra imagen, porque puede ser que esté mostrando esta cara porque estaba arriba. Entonces voy a poner esta cara arriba. ¿Qué hizo Twitter? Mostró esto. ¿Sí? Entonces se hicieron varias otras pruebas con varias otras imágenes así y siempre sistemáticamente Twitter mostraba en el recorte, la imagen recortada mostraba la cara blanca. Se reportó esto a Twitter y Twitter no dijo, no, es que esto ha sido entrenado con unos datos en los que las personas sistemáticamente habían preferido las caras blancas y por eso, bueno, pero si se hubiera entrenado con otros datos habría sido distinto. No puso excusas, cambió la forma como se recortaban las imágenes para que no suceda más. ¿Sí? Bueno, esto lo hicieron los usuarios. Es cierto que en este caso fue un estudiante de computación, pero realmente no parece que sea muy difícil que cualquiera de nosotros hagamos esto sin formación específica ni en computación ni en nada, ¿sí? Sencillamente probar, pensar cómo es el comportamiento de esta aplicación, hacer unas cuantas pruebas sistemáticas y reportar ante la institución, mira, este comportamiento sistemático vulnera mis derechos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está invisibilizando a una comunidad y la invisibilización tiene efectos negativos como no proyección, como legitimación de violencias, como hemos visto recientemente. ¿Sí? Entonces, independientemente de que no haya intencionalidad, si el efecto es pernicioso y sistemático, podemos reportarlo, ¿sí? Para prevenir sesgo pernicioso. No, podemos reportarlo. Pero mejor que reportar algo que ya sucede sería prevenir algo que antes de que suceda, ¿sí? Entonces, para prevenir sesgo pernicioso, lo que podemos hacer
es detectarlo en ideación o en desarrollo, ¿sí? En la fase de ideación, la fase de desarrollo de las aplicaciones informáticas. Porque cuando ya están desplegadas ya puede haber hecho mucho daño, efectivamente, ¿sí? Y ahí los usuarios tienen poder para hacer estas pruebas sistemáticas, pero el daño puede estar hecho ya. ¿Verdad que antes de sacar una vacuna le exigimos unas ciertas pruebas? Bueno, acá lo mismo. Sería muy bueno poder detectarlo antes de que se implemente y todo parece indicar que la forma de garantizar que se hace una buena exploración de los posibles efectos de una aplicación es incluir perspectivas diversas, lo más representativas posible, de un amplio espectro de nuestra sociedad que podría ser efectivamente dañado por estas aplicaciones, ¿sí? Luego también se pueden educar los sesgos, ¿sí? Explicitando políticas, diciendo, bueno, independientemente de cómo sean los datos, necesitamos que haya una representatividad equitativa de género, de raza, de origen geográfico, de talleres y Belgrano, ¿sí? Independientemente de que haya 80% de talleres y 20% de Belgrano en mi base de datos, yo quiero que mi algoritmo elija uno de talleres y uno de Belgrano 50-50, ¿sí? Combinar tendencias estadísticas y reglas políticas, lo cual es perfectamente posible y lo hacen sistemáticamente Spotify, Amazon, Mercado Libre y todas las que se les ocurran, ¿sí? Y mitigar el sesgo algorítmico, ¿sí? Todas estas cosas se pueden hacer técnicamente y, de hecho, se hacen. Si alguien dice que combinar la objetividad estadística de los datos con políticas es ensuciar la virginidad de los datos, nos está mintiendo en todos los aspectos. ¿Sí? Bueno, yo acá tenía algunos ejemplitos. Perdón, y legitimar las perspectivas diversas, porque hay veces que incluimos las perspectivas, pero no les hacemos caso, ¿sí? Ponemos a una mujer porque hay que tener a una mujer en el equipo, pero luego no le damos bola. Eso no funciona, ¿sí? Bueno, acá tenía algunos ejemplos un poco más técnicos, ¿sí? De trabajo que hacemos, pero me gustaría dejar tiempo para preguntas y discusión. Así que les agradezco por su atención y si tienen, les animo a involucrarse en estos temas y si tienen preguntas, los escucho. Bueno, Laura, muchísimas gracias por la presentación y la disertación. Y bueno, recordarles a todos que pueden escribir en el chat o bien habilitar el micrófono para hacer alguna pregunta de lo que quieran, que seguramente, bueno, Laura con mucho gusto le va a contestar. Así que, por favor, bueno, no tengan miedo en preguntar lo que quieran. Bueno, si no tienen preguntas por ahí, les puedo dejar mi correo para que estén, por si tienen alguna... Acá Flor pregunta, ¿cuándo te enteraste o te interesaste en estos sesgos? Bueno, es un...
es un área que viene, no sé si un área, sino una problemática que viene haciéndose cada vez más evidente en los últimos años porque las herramientas basadas en datos vienen teniendo cada vez más, afectando cada vez más aspectos de nuestra vida, y ahí es donde se han empezado a poner en evidencia estos sesgos, ¿sí? En muchas cosas, en la traducción automática, en lo del reconocimiento facial fue muy fuerte también, pero también ha habido casos, ponerle, en que, no sé si recuerdan que el YouTube tenía un algoritmo para recomendar qué siguiente vídeo podía interesarte ver, que recomendaba vídeos cada vez más violentos, porque habían visto que los vídeos violentos enganchaban más a la persona, y lo que trataban era de que la gente estuviera más tiempo enganchada, digamos, viendo frente a la pantalla. Entonces recomendaba vídeos cada vez más violentos. Entonces, este tipo de cosas se han ido poniendo en evidencia, en general, en toda la comunidad, a medida que las aplicaciones han ido afectando más aspectos de nuestras vidas. Así que ahora lo que tenemos que conseguir es que efectivamente los reguladores, haya una regulación para estas cosas, porque claramente no podemos dejarlo librado a la buena voluntad de las empresas, porque no sucede. No es garantía de nada. Entonces, necesitamos una regulación que, igual que cuando va a haber una explotación minera, se le exige a la minera un estudio de impacto ambiental, y si el impacto ambiental es demasiado grande, no se permite la explotación minera. También, cuando se vaya a implementar una solución informática, se le tiene que exigir un estudio de impactos sociales, y si los impactos sociales son demasiado graves, no se tiene que permitir el desarrollo de esa aplicación, como por ejemplo los robots autónomos para matar personas. ¿Sí? Sí, aquí Pablo dice que en Inglaterra no piden foto en el currículum, y eso evita en cierta parte el sesgo. Sí, Google, por ejemplo, hace mucho tiempo que prohíbe que en los currículums que les envían haya fotos, haya alguna indicación del género de la persona o haya alguna indicación de la edad de la persona. ¿Sí? Por ejemplo, no se puede poner año de obtención de títulos ni cosas así, como para tratar de evitar este tipo de discriminación. Siempre hay cosas como que indican, pero sí, está bueno. Estas iniciativas están buenas. Yo una pregunta te hago, Laura, si estamos. Si sabes acerca de algún país, o actualmente, si sabes acá dentro del marco de la Argentina, si están trabajando para esto, para generar entidades que regulen lo que es la utilización de la inteligencia artificial y bajo condiciones éticas. La UNESCO está elaborando así a marcha, con mucha velocidad, unas recomendaciones para todos los países del mundo. Y acá en Argentina, por ejemplo, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires hay un laboratorio de Derecho e Inteligencia Artificial que hace recomendaciones a los legisladores. Sí, se está trabajando. Pasa que el desarrollo de la tecnología ha sido tan vertiginoso que actualmente hay un vacío legal ahí, claramente. Y son cuestiones tan complejas y tan sutiles que son difíciles de regular. Entonces, la regulación como que viene lenta también, ¿no? Y también hay como toda una postura conservadora que no quiere que haya regulación en esto, porque se gana mucha plata con las aplicaciones informáticas, y si hay regulación es posible que todo este desarrollo vertiginoso se frene un poco, porque si cada aplicación informática tiene que pasar por una inspección ética, bueno, es algo más por lo que tiene que pasar, y que va a hacer que estas ganancias rápidas que se están obteniendo no sean tan rápidas, ¿sí? Así que, bueno, está complicado, pero sí hay muchas iniciativas que están empujando desde muchos lados
para que todo esto sea regulado. Bueno, aquí Flor me pregunta cómo yo me enteré de esto y bueno, porque yo trabajo en inteligencia artificial, entonces estas cosas empezaron a salir hace ya un tiempo. ¿Sí? Lo de la traducción automática sexista hace bastante tiempo que nosotros ya lo habíamos detectado. ¿Sí? Entonces son casos que van saliendo. Ahora medio año, por ejemplo, hubo en la comunidad de inteligencia artificial, la parte de visión por computadora, hubo un choque muy fuerte con uno de los principales responsables de Facebook, que habían sacado una aplicación que discriminaba a los negros, ¿sí? Que funcionaba muy mal con caras negras y el tipo no se hacía cargo. El tipo decía, no, esto es porque está entrenado con estos datos y no, si lo entrenas con otros datos, anda bien, entrenarlo con otros datos. Y dije, pero vos sos Facebook, no podés sacar una aplicación que anda mal para los negros. Eso es maltrato a los negros. Todo esto era como 2 semanas después de todo de que empezaron los disturbios en Estados Unidos por lo de el asesinato de este negro a manos de la policía. Tremendo, tremendo. ¿Sí? Digamos que son temas que están muy candentes y hay mucha discusión pública de estos temas en la comunidad de inteligencia artificial. A ver, sí, a mí, como dice Luciana, me parece que el trabajo interdisciplinario es clave para trabajar estos temas mejor. Obviamente que necesitamos diversidad de miradas, totalmente. Sí, exactamente, hay que seguir trabajando en equipos. Bueno, yo soy coordinadora de la Diplomatura en Ciencia de Datos de acá de la FAMAF y nosotros ponemos mucho énfasis en la diversidad de la cohorte. Tratamos de que en cada cohorte haya personas de muy diferentes backgrounds de carrera, en diferentes estadios de su carrera, diferentes edades, diferentes orígenes, diferentes, obviamente, género, pero también mucha diversidad y que los equipos que se arman, porque hay mucho trabajo en equipo, incluyan esa diversidad. Así que la gente aprende a trabajar con perfiles muy distintos al propio. Bueno, si no hay más preguntas, yo creo que podemos dejarlo acá. Yo les dejo mi email para cualquier cosa y les animo a hacer estas exploraciones sistemáticas y a reportar cualquier efecto social negativo que encuentren en las aplicaciones informáticas. Muchísimas gracias por... Bueno, gracias. Y bueno, yo ahí coloqué en el chat de nuevo tu correo para que todos los que te quieran consultar cualquier cosa te puedan mandar un mensaje. Y bueno, agradecer muchísimo, la verdad muy entretenida la disertación y bueno, aprendimos mucho sobre el entorno de la inteligencia artificial. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. No, por favor. Chao, chao. Chao, hasta luego.